Y buenas tardes, soy Anya, directora del Departamento de Información de Goethe, São Paulo. Lamentablemente hemos llegado a nuestro último encuentro del proyecto Ahora es con ellas, una serie de encuentros con escritoras sudamericanas sobre las conexiones posibles entre la sociedad y la literatura. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos y a todas que participaron. Primero, gracias a Claudia Piñero por haber aceptado nuestra invitación a que hiciera la curaduría de este proyecto. Fue un gran honor contar contigo. Agradezco también a nuestros aliados, a la Feria del Libro de Frankfurt, que se está realizando este fin de semana en Frankfurt, y también a las editoriales que participaron. Editorial Todavía, Planeta, Incompleta, Instantes y Relicario. Y muchas gracias también a Leia Mulheres por apoyarnos en la divulgación de nuestros encuentros. Gracias a nuestro equipo que hizo todo lo posible para que este proyecto ocurriera. Gracias a Ana Rusk y también al equipo de Goethe, Bete Ferreira, Márcio dos Anjos y a todos los que participaron. Muchísimas gracias a todos los colegas de los demás institutos Goethe de la región. Y claro, también no puedo dejar de agradecer a nuestras invitadas, las escritoras que participaron en nuestros encuentros y que van a participar en el encuentro del día de hoy. También a las periodistas que participaron en los 4 encuentros. Fue muy interesante ver perspectivas tan diferentes, opiniones sobre las diferentes perspectivas de la literatura. Y por fin, gracias a todos ustedes por compartir su opinión y su presencia con nosotros. Ahora les deseo a todos y todas un excelente encuentro y espero que nos volvamos a ver muy pronto en otro evento del Instituto Goethe Sudamérica. Boa tarde, meu nome é Beth, eu cuido dos Buenas eventos. tardes, soy Beth, me ocupo de los eventos literarios de la Biblioteca del Instituto Goethe, São Paulo. Les pido disculpas por nuestros problemas técnicos y refuerzo una vez más los agradecimientos al equipo de Comunica, a nuestros intérpretes que nos han ayudado en todos los encuentros para que este evento fuera accesible a todos y un agradecimiento especial a nuestras invitadas de hoy, Sidiña Campos, Ariana Harvix y Adriana Couto. Gracias por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros esta tarde. Fueron 4 encuentros. Este es el último. Todos están disponibles en nuestro YouTube, con conversaciones pertinentes y es un momento especial en esta época tan difícil que vivimos. Es siempre muy inspirador. Y nada, les deseo a todos un excelente evento y le paso la palabra ahora a nuestra querida, esperada, mediadora, Adriana Couto. Un gran honor tenerte a ti aquí con nosotros, Adriana. Hola, buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan. Un placer estar aquí para escuchar a nuestras escritoras y pensar el mundo en el que vivimos, porque la literatura nos ayuda a hacerlo desde diferentes lugares y es así como vamos a caminar por este camino. Tengo aquí conmigo a 2 escritoras a quien admiro muchísimo y con quienes tendré el placer de compartir este momento de conversación. Y les digo placer porque de hecho queremos la participación de todos los que nos están escuchando. Y ya pueden empezar a enviarnos las preguntas. Ya empezaremos con la charla desde el principio, porque son escritoras con obras muy potentes. Y les cuento un poco sobre cada una de ellas. Ariana Harvix, un placer tenerte, Ariana, escritora argentina, una escritora que también es directora, guionista, que está vinculada al cine, al teatro y a la literatura. Aquí en Brasil conocemos 3 libros de Ariana.
Mátate Amor, La débil mental y precoz, publicados por la editorial Instantes. Y su obra ya se ha traducido a 16 idiomas. Estamos ansiosos por la llegada de Degenerado. Yo quiero saber un poco más de este libro, Ariana. Y Ariana nos va a traer a partir de esas tres obras, esta trilogía que no ha sido exactamente planeada, como dice Ariana, trae la mirada de tres mujeres, tres mamás. Es una voz en primera persona que ya nos lleva a otra perspectiva. Estamos dentro de la cabeza de estas mujeres, sin filtros, sin un filtro evidente, y es el lector el que trata de alguna manera de encajar este lenguaje que es fragmentado, las informaciones, las impresiones. Vamos de la mano de la narrativa, de la mano de estas mujeres. Al mismo tiempo es liberador y angustiante. Es una lectura que para mí, ya les digo, fue muy angustiante, pero regeneradora por pensar, claro, en nuestras complejidades. Y Ariana lo hace desde la relación entre madres y hijos. Y claro, la maternidad también vista desde sus complejidades, desde la encrucijada. Cidinha da Silva, bueno, encrucijada es una buena palabra para que empecemos a presentarte. Una escritora minera, quien publicó 19 libros. Cidinha también nos trae crónicas, poesía, ficción. Nos trae también una prosa muy lírica. Quien sigue su transición ve que no es una transición porque su lenguaje también va cambiando. Leer sus crónicas es increíble. Su prosa también es interesante porque tiene un humor muy particular. Cidinha piensa la realidad de Brasil, el cuerpo negro de la mujer, y trae referencias de africanidad. Así que tendremos a estas dos mujeres con nosotros. El tema de la mesa es la relación que se establece entre la esfera privada y el cuerpo social. Pero tendremos la oportunidad de entender cómo su producción refleja esas cuestiones entre lo social y lo privado, el cuerpo social, el político y nuestra esfera privada. Gracias a todos. Gracias a ustedes dos. Abre el micrófono. Ya he hablado demasiado. Queremos escucharlas. Buenas tardes, Ariana. Bueno, buenas tardes. Por fin llegó este momento. Estaba escuchándote en español con la intérprete o el intérprete en español, que me encanta, pero a la vez me perdía de la música del portugués de Brasil. Me dio una pena, era como un sacrificio porque es fascinante que podamos hablar, ¿no?, en portugués y en español de Brasil y de Argentina y nos entendamos, y a la vez por momentos no nos entendamos. Ese efecto de entender y no entender a la vez es un efecto que busco en mi literatura, en mi escritura. No lo busco consciente, pero un poco sí, de que el lector, la lectora, comprenda y no comprenda a la vez. Pueda comprender todo y por momentos pensar que no entiende nada y completar ese sentido, una especie de lengua que por momentos se vuelve un poco críptica y que hay que traducir. La literatura también se trata de interpretar y traducir, no de entender y adherir, ¿no? Así que, bueno, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Muito obrigada. Cidinha, boa tarde. Cidinha, buenas tardes. Gracias, Ariana. Buenas tardes, Adriana. Hola a todos. Gracias a las organizadoras. Y bueno, conversemos. Para eso estamos. Bueno, antes de meternos en el tema de nuestra mesa, ya tengo una pregunta general que para los lectores nos gusta entender qué ha motivado al escritor, a la escritora a escribir cierto libro, a veces buscando una pista sobre lo que leemos y a veces queriendo acercarnos más a esas voces que nos tocan. Pero lo que quisiera saber de ustedes es, ¿qué es lo que las motiva a escribir hoy? Y si esta motivación es diferente a la motivación que tenían al principio a la hora de escribir, cuando les llegó a la escritura. ¿Cómo fue este camino para ustedes? ¿Me podrían contar un poco de eso? Empiezo contigo, Cidinha. Bueno, claro.
Mira, para mí es muy distinto el comienzo de ahora. Yo empecé con mi primer libro, que se llama Casa Tridente en su lugar, un libro de crónicas. Comencé con un epígrafe de Exu que dice lo siguiente: ¿tú crees que la carretera y el camino es igual, es lo mismo? Pero no, no es igual. La carretera es una cosa y el camino es otra cosa. La carretera es una vía, eh, es un sendero en el bosque, en el suelo y es demasiado. El camino, por otra parte, es cuando eliges una carretera en la que quieres seguir y llegar a tu lugar. Así que siento que a lo largo de este periodo de 2006 hasta ahora, en estos 15 años, bueno, pues vengo recorriendo este camino con este lugar al que quiero llegar, el lugar que he elegido. Y este lugar es un lugar de maturación del texto, de adquisición de técnicas y, claro, aplicación de estas técnicas de escritura, de creación de una técnica en la escritura. Así que este ha sido mi recorrido. Y mi libro de cuentos, que se llama Unechu en Nueva York, hasta este momento es un punto álgido, diría yo, de este recorrido. ¿Por qué escribo? ¿Qué es lo que me motiva a escribir? Escribir es algo que me hace muy feliz. Es como en aquel momento en el que Changó llega a la casa y las personas levantan los brazos y dicen, llegó el rey, llegó el rey. Para mí escribir es este momento de gloria, de epifanía. Entonces, eso es lo que más me motiva, esta alegría. Es una alegría que busco en mi vida y que la escritura me lo da. Y es la mejor manera de comunicarme que encuentro con el mundo. Es una comunicación que me pone en tránsito, que me permite ir y venir, dar vueltas. La escritura me lo permite. La escritura me pone en movimiento, en tránsito. Y estar en movimiento, pues, es algo que me posiciona en el mundo, que me hace moverme, agitarme. Bueno, estas serían mis dos grandes motivaciones. Y cuando dijiste encrucijada y Exu, hiciste un mix de esas dos palabras y pensé en la traductora, ¿cómo se lo va a traducir a Ariana esta combinación de las palabras Exu o Changó y encrucijada? Entramos a este terreno que nos describe Ariana del lenguaje, increíble porque tiene que ver con una entidad del candombe, Exu, y es el comienzo, el final. Y ayúdanos, porque no vamos a definir qué es Exu y tampoco se lo estamos definiendo a Ariana, pero creo que es interesante, ¿verdad? Esta posibilidad de transitar en ese lugar de lo que es el Exu, que nos trae otra forma de pensar el mundo. Exu es el comienzo, es esta entidad del candombe que representa el comienzo y el final, es el padre de las encrucijadas, abre caminos, es contradictorio, está entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo correcto e incorrecto. ¿Cuáles son las contradicciones de Exu, Cidinha? Esta palabra, Exu, Sijar, es un neologismo que creé en 2010, que es un juego con Exu, que es esta entidad del candombe que acaba de describirnos, es la boca del mundo, el que se lo come todo y se lo devuelve cambiado al mundo, el que hace los tránsitos, la comunicación entre este mundo y los demás, entre las personas y los orichas. Es la entidad de la comunicación. Así que yo hice un juego con
la palabra Echu y una de las casas de Echu, que es la encrucijada. De ahí creé este verbo, este neologismo que es echucijar, que es una combinación de Echu con encrucijada. Ahora, Ariana, bueno, ya hemos transitado en otro lugar, porque creo que de alguna manera tú también tienes este embate con las palabras, incluso este neologismo de Cidiña, pero tus personajes también son complejas, ¿verdad? Están entre el bien y el mal, te quedas ahí leyendo, no son amorales, pero están entre el bien y el mal. Me pareció que sería interesante que supieras que era el Echu. Pero mira, Ariana, vamos a seguir con esa cuestión. ¿Qué es lo que te motiva a escribir hoy y qué es distinto a lo que te motivó al principio cuando empezaste a escribir? Sí, bueno, gracias. Coincido con Cidina, ¿lo pronuncio bien el nombre? Cidina. Pero bueno, genial, con esa H ahí me encantan las Hs, me gusta pronunciarlas Cidinha, pero no es. Coincido con ella en que en el recorrido literario, en un camino literario, en una vida literaria, se podría decir en cualquier arte, es difícil y hasta no sería deseable que el mismo objetivo, el mismo deseo que enciende la llama, como la llama del arte o de la literatura del comienzo, sea exactamente lo mismo 5, 10, 20 años después. No conozco ningún autor, no recuerdo ahora ningún recorrido de ningún artista o ninguna de las personas que admiramos que haya sido igual, es imposible, ¿no? Entonces, en mi caso, escribí Matate Amor, Morra Amor, en 2011, 2012, el año que viene se cumple una década, ¿no? Es lo simbólico, una década, con mi editor, íbamos a hacer una edición especial solo para celebrarlo, y cuando escribí esa novela, claramente puedo decir que no tenía la menor idea de que estaba siendo escritora, de que estaba creando, inventando un libro que iba a tener lectores, traducciones, críticas, reseñas, adaptaciones al teatro, al cine, que íbamos a estar 10 años, 9 años después conversando en Goethe Institute de San Pablo y yo estando en Georgia, no. Lo escribí sin ninguna conciencia de ser escritora, al revés, casi queriendo ser una anti-escritora. Es como la tradición de ser un antisistema, ¿no? Antisistema. Lo escribí para salvarme, que es un lugar común, pero es verdad. Lo escribí para salvarme porque estaba, bueno, como la protagonista, el que la leyó lo sabe, muy angustiada, en una especie de crisis, no solo de crisis con la maternidad, sino también crisis existencial, crisis de angustia, crisis espiritual, crisis con el yo, crisis de identidad, crisis con la ciudad, con el bosque, con el campo, en una especie de estado de mucha angustia. Entonces, en vez de tomar un antidepresivo, que en la novela la suegra le dice, tomate un Alplax, no sé cómo de las marcas de Brasil, pero me entienden, un antidepresivo. Sí. Las sociedades cada vez toman más antidepresivos, no sé, en Brasil es una sociedad, bueno, latinoamericana, sudamericana, pero en Europa es impresionante. La cantidad de gente que toma antidepresivos me impresiona mucho. El otro día le dije a una escritora, te veo mucho mejor, estoy muy contenta, me dijo, sí, me aumentaron la dosis. O sea, me pareció de humor negro, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, estás contenta, te enamoraste, escribiste un libro. No, me aumentaron la dosis. Entonces, para no tomar antidepresivos, escribí Matate Amor. Eso fue el principio, fue realmente para salvar mi pellejo, mi vida, ¿no? Para justamente no cometer todo lo que hace la protagonista, porque la protagonista la internan en un hospicio, especie de hospicio para locas, se quiere tirar del auto, abandona a su hijo, y como yo no quería hacer todo eso en la vida, bueno, uno escribe para no vivir, uno escribe la vida que no tiene también, ¿no? Por eso hay una confusión muy torpe entre la vida del autor y la vida del personaje, como si fueran lo mismo. Hay una continuidad y hay una relación, pero también escribo el personaje para no vivir lo que vive el personaje, escribo la vida que no tengo, escribo la vida que no quiero tener, no sé si se entiende, ¿no? La escritura es siempre la hipótesis de otra vida, de otro escenario, ¿no? Nunca es la réplica exacta de la propia vida, incluso aunque fuera una biografía, ¿no? En cambio ahora que pasó el tiempo,
diría, es poco quizás políticamente correcto, pero diría que escribo para hacer justicia, ¿no? Lo que no quiere decir que haga literatura de bajada de línea ideológica o militante, pero escribo para hacer justicia, eso es de un modo literario, ¿no? Pero es distinto, para hacer justicia, porque no encuentro cómo hacer justicia si no, yo no soy abogada, no trabajo en la ONU, no trabajo en una asociación de ayuda a los niños o a las mujeres, no sé cómo hacer justicia. Mucho tiempo, durante 15, 20 años, trabajé en ayuda social, no sé cómo se dice en Brasil, pero con gente muy, muy pobre, e indígenas, gente de escuelas rurales, con mujeres golpeadas. Hablo hace 20 años, ¿eh? Pero luego tuve una crisis muy grande porque era muy angustiante ese trabajo. Yo no soy socióloga ni asistente social, y encuentro en la escritura un modo de hacer justicia, ¿no? Así que fue cambiando, ¿no? Sim, sim. E é interessante como, de alguma forma, Qué Cidinha, interesante, sí. No sé, Diña, si de repente tú también piensas en esto, pero eso habla mucho, ¿no? Con tu trayectoria también, ¿no, Diña? En el sentido en que tú al comienzo de tu historia, tú sí, pues escribías y te definías de repente como una artivista, ¿no? Como una artista que era activista, una artivista. Y estabas ahí al servicio de la función social y tal, pero tuviste que ir un poco más allá porque quedaste un poco encasillada, ¿no? Sí, sí, sí. Los dos primeros libros para mí fue así. Yo decía, no, yo soy una artivista. Y ahí, en el tercer libro, que es como los nueve peines de África, que es una cosa que yo escribí, una novela, ¿no? Me comenzó a traer puntos que mis libros anteriores no me habían permitido entender. No sé, de repente me puse a reescribir, a repensar cosas, libros que son muy líricos, pero que me puse a traer como discusiones sobre acciones afirmativas por parte, ¿no? De los grupos de poder, de la construcción de un museo comunitario con una acción afirmativa para la población negra, un museo legado, un museo que pudiera de repente llevar a este personaje principal, que era Francisco Aira, en mi libro, un escultor que trabajaba con madera y acababa de morir. En fin, para traer ese tema, que hoy yo lo noto, no sé, en la sociedad estadounidense en la década de 60, eso empezó aquí en Brasil hace poco tiempo, de esta construcción de museos de la comunidad, en barrios negros, en barrios de mayoría negra, como estrategia para poder afirmarse como comunidad. Y cuando empecé a hacer eso, pues me pareció que como que no encuadraba bien, no encajaba bien. Y tuve que reescribir algunas escenas del libro porque no era un discurso natural, ¿me entiendes? No era un discurso de activista como tal, no era algo que pudiera llevarse a un libro. O sea, había que conversar con otra cosa, con un lenguaje que yo venía construyendo, que era justamente este lirismo, esta cosa más lírica, menos militante, por decir así, a pesar de que las dos cosas fueran parte de mí. Yo tuve que hacer esos cambios. Fueron como 12 o 13 veces que reescribí la cosa entera, esa escena entera. Y bueno, 12 o 13 veces de repente no es nada si uno compara con el trabajo de Ana María González, ¿no? En Defecto del Color, o mi poeta más querida, Tatiana Nacimiento, también. Ella reescribe sus textos 50, 60 veces. La otra vez me contaba que hizo uno 84 veces. Y recuerda los cambios, ¿no? Los cambios que hace. Ese fue el cambio 64, ese fue el cambio 23. Dios, sí, es verdad, tienes razón. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en eso, ¿no? A entrar en esa discusión de qué es la vida pública, qué es la vida privada, qué es la vida social y meternos un poco en esa subjetividad, en últimas, ¿no? Pensando justamente tú, una mujer negra, una escritora negra, meterse en esa subjetividad. Es posible meterse a esa subjetividad a pesar de que el negro brasileño, a pesar de que el negro universal vive tantos impactos relacionados al propio racismo y a las condiciones políticas. ¿Cómo la ves? ¿Cómo puedes desconectar un personaje de todo ese ambiente social?
¿Quieres hacerlo o no te parece interesante? ¿Te parece que es importante o simplemente no es imposible? Uy, Dios, ahora que me puse a pensar, ¿qué pregunta que hice? Bueno, a ver, respondamos cualquier cosa porque la pregunta fue impresionante. Vamos a ver, yo creo que yo no me intento despegar de aquello que yo vivo, de los desafíos que yo vivo, de los retos de mi tiempo, de las cosas que mi tiempo presenta a una mujer negra como yo, a una mujer que está allí, que tiene una comunidad, que tiene una vida. Sería un poco ingenuo querer desprenderse de eso de repente. Y me parece difícil incluso, ¿no? Pero a partir de allí, soy una creadora también. Luego, entiendo la literatura como un espacio de creación, un espacio de libertades. Así que para mí es eso la literatura. Luego, si sumas una cosa con la otra, yo me pongo a pensar así, al comienzo, qué sé yo, en el segundo libro, alguien me entrevistó y me preguntó, bueno, si tú no hablaras de racismo, ¿de qué hablarías? ¿De qué te gustaría hablar? Le dije, bueno, pues de amor. ¿De qué hablaría? De amor. Y fui entendiendo a lo largo de los años que, pues no sé, que para mí ese es el ejercicio literario, ¿no? Es poder hablar, poder permitirme esa voz cuando yo quiera, ¿no? Cuando yo quiera hablar sobre amor, pues si yo hablo sobre amor y no dejar de hacerlo. No, lógico, seguiré hablando de racismo, seguiré hablando de los temas humanos cuando se presenten, cuando sea necesario, cuando bien me plazca también y paralelamente, al mismo tiempo, de manera paralela, hablaré sobre las otras cosas, sobre los temas que me interesan, ¿no? Pues así lo veo yo, no sé. Ujú. Excelente, buenísimo, ¿no? Buenísimo. Después hablamos, a ver cómo eso se traduce en la creación, porque quiero escuchar a Ariana y hacerle la misma pregunta semi imposible, casi absurda de esa creación, esa creación de un personaje, de una voz que de repente no está totalmente conectada al mundo que vos vivís, pero difícil, imposible, pero una búsqueda, ¿o no, Ariana? Bueno, pero tendrías que preguntarme si en tanto que mujer blanca de origen polaco, con familia que huyó de los pogroms y de las cámaras de gas, en tanto que hija de divorciados y también latinoamericana, inmigrante en Europa, si tengo que escribir sobre esos temas o no, porque me da la sensación de que, por lo menos, yo nunca querría que me identifiquen directamente con uno de los aspectos de mi identidad, con una de las facetas, de las formas que adopta mi ser, no sé, sí, quién soy, ¿no? Porque es decir que es muy bien difícil, ¿no? Porque el mercado, que es tanto en Europa como en América Latina, está tratando, y eso es así, es una verdad, no todas las editoriales, claro, por supuesto, pero cuando hablamos generalizamos. El mercado está tratando de poner en compartimentos estancos las autoras y los autores en función de su, bueno, de su definición, de su color de piel, de su identidad, de si son inmigrantes, extranjeros, hijos de la dictadura militar, si han sido perseguidos, encarcelados, si son no binarios. Eso no puede nunca, estoy segura, no puede nunca hacerle bien ni al arte ni a los propios autores. Tengo una amiga que es escritora de Algeria, argelina, que vive en Francia, y me dijo que ya es la quinta novela que presenta, pero como no habla de los problemas de las mujeres en Argelia, del feminismo en Argelia, entonces su novela es rechazada, pero no porque la novela sea mala, ¿no? Entonces vamos a entrar en una era muy interesante, disculpen si no piensan igual, pero bueno, estamos acá para pensar distinto también, ¿no? Si no, no hablamos. Claro. Hacemos un simulacro de habla, pero eso se llama dictadura, ¿no? Entonces, no, lo que quiero decir es que vamos a empezar en una era muy histérica, no sé qué piensa Sidina, una era muy histérica y muy extraña, muy difícil, que va a ser adoptar identidades falsas para poder publicar. Toda la historia de la humanidad se ha hecho, las mujeres han adoptado muchísimos casos, nombres, apodos, nombres de hombres para poder publicar, ¿no? Pero vamos a empezar a entrar en las identidades traficadas. Por ejemplo, esta amiga mía argelina me dijo, bueno, si yo no dijera que soy de Argelia
y dijera simplemente que soy francesa, porque también es francesa, ¿no? No me exigirían en tanto que francesa escribir sobre el movimiento feminista de Argelia, y tendría más libertad. Entonces yo digo, bueno, lo mismo podrán decir, o sea, quiero decir que nunca le puede hacer bien a un autor y a su libertad ser visto como una sola cosa, ¿no? Porque esa es la mirada del mercado. Así que mi respuesta es que yo trato siempre como una especie de ética personal, y ahí sí de militancia, y ahí sí de activismo, de correrme de los lugares en los que se quiere producir. Por ejemplo, Ariana escribe sobre maternidad desde el punto de vista de una latinoamericana. No, 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 no. Me gustaría que piensen que puedo ser polaca, checa, austríaca, incluso un hombre, ¿no? Es decir, eso le ha pasado a quien ganó el Booker Prize, que era un autor no binario, y hablaban todo el tiempo de su condición no binaria, y me acuerdo que esta persona había dicho, por favor hablen de mi obra, ¿no? Entonces empieza a ser una trampa para los autores. ¿Por qué si Dina tiene que hablar únicamente? En realidad no se habla, los libros no son portavoz, uno no es portavoz, no soy un portavoz del Ministerio de Racismo, o sea, contra el racismo. Si Dina no habla sobre nada, escribe libros, ¿no? Así que bueno, no, yo creo que cuanto más sublimada pueda estar la historia personal, por supuesto que hay un correlato entre vida y obra, entre biografía y escritura. De hecho, en mi caso hay muchísimo correlato. Pero yo trato de sublimarlo, ¿no? O sea, trato de deformarlo lo más posible, ¿no? Eso que se dice mentir para decir la verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece interesante, ¿no? Claro. Sim, e aí... Claro que sí, con toda la seguridad. Y de hecho, esa reflexión me parece súper pertinente porque esa construcción de los personajes debe pasar por ahí. De repente son personajes que tú también creas que están allí en una sociedad, están en un impacto concreto, les llega algo, les sufren por algo, ¿no? Y me pongo a pensar en esa construcción de personaje. ¿Qué personaje le quieres presentar al mundo? Es una... No, sin los símbolos, sin ser el portavoz de nada. Sí, ¿a mí me preguntas? Sim. Ah, gracias. No, estoy como en la escuela. Ahora uno tiene miedo, es Adriana, ¿no? Ahora Sí. ya hasta uno tiene miedo. Fíjate el retroceso, Adriana, que yo hace 10 años, 9, como dije, participo de festivales del mundo entero. Ahora estoy en Georgia, que tiene que ver la mujer georgiana con la brasilera, finalmente mucho. Y al principio yo decía todo lo que quería, puedo equivocarme, pero trato de pensar, y ahora hasta tengo miedo, así que imagínate. Sí, por supuesto, cuando empecé a estudiar literatura, la primera clase me dijeron, los escritores no son mensajeros, no trabajan en el correo, no tienen que dar ningún mensaje. Esa fue la primera consigna que yo tuve en mi cabeza a los 18 años, deshacerme, desprenderme, quemar la idea de que un escritor es quien da un mensaje, esa idea de portavoz, sacarme de encima ese peso, porque es un fardo, y tratar de, al revés, acceder a la escritura no desde la idea de que tengo que comunicar un mensaje, sino al revés, con la más absoluta libertad. Y entonces ahí sí, ¿no? Las obras que más luchan contra el racismo, contra la injusticia, contra el antisemitismo, contra la violencia, contra los niños, son las obras que para mí, que no se lo proponen. Finalmente terminan siendo obras humanistas, pero no porque el autor se lo propuso. Es decir, Picasso no pinta la paloma por la paz, finalmente deviene un símbolo. No pinta el Guernica en contra de los bombardeos del franquismo, pero termina siendo eso. Gauguin, cuando pinta hombres y mujeres negros en África, no lo pinta para reivindicar las culturas autóctonas, los pueblos originarios o las culturas de África, pero termina haciéndolo. Pero no ese es el sentido de la obra. El sentido de la obra siempre es otro. Siempre tiene que ver con temas, bueno, para mí, ¿no? Como la angustia, con estar incómodo en el mundo, con el amor, con un montón de otras cuestiones, pero terminan siendo, sí, simbólicas las obras, pero para mí para eso no tienen que empezar siéndolo, ¿no? Hay como una confusión, me parece hoy, ¿no? Y se les exige a las mujeres, no sé qué piensan las demás, a veces que las mujeres, especialmente, no los hombres, sean portadoras de un discurso, en tanto que mujer, y encima si sos negra o latinoamericana o de una minoría sexual, tienes que dar un discurso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que dar un discurso? No sé. Sim. ¿Por qué? Claro.
Não, e aí eu começo até a questionar, por que a gente está discutindo isso nesse momento? Y me pongo a cuestionar qué es lo que estamos discutiendo en este momento, pero sí es importante que remarquemos estas posiciones. Sidiña, ¿quieres complementarlo? Sí, totalmente de acuerdo con Ariana. ¿Me oyen bien? Sí, perfectamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ariana. Yo suelo decir lo siguiente. Bueno, estoy de acuerdo con Ariana, pero no tengo cuestiones con mi identidad, ni tengo una identidad así tan múltiple, digamos, con tantos vectores que hagan una suerte de convergencia a esta persona que soy yo. Digamos que mis vectores son en menor número y son más sencillos, menos complejos. Bueno, soy una mujer negra que vive en un país racista. Esto para mí es el principio de todo. Y a partir de ahí, soy libre para hacer lo que quiera, como quiera, de la manera que me parezca, cuando quiera, en mi trabajo literario. Y bueno, me opongo. Yo tengo la dimensión, la percepción, el entendimiento de mi pertenencia racial, quién soy, de dónde he venido, hacia dónde voy. Eso es muy claro para mí. Pero me opongo a una reivindicación que hacen muchos colegas de una escritora negra como un bloque monolítico. Las escritoras negras hay muchas, son plurales, multifacéticas, polifónicas. Somos muchas, sí, somos de diferentes maneras, somos averiadas también por jugar con la palabra. No somos un bloque monolítico. Así que esta figura, esta entidad, escritora negra, no me interesa, la verdad, en tanto colectivo, porque somos muy diferentes, la verdad, y somos atravesadas por el racismo todo el tiempo, a lo largo de toda nuestra vida. Y cada cual hace lo suyo, cada cual hace algo con esto, construye algo con esta realidad, construye su propia historia, su propia trayectoria. Entonces, a lo largo de los años en los que he escribido y publicado, he reivindicado esta independencia que se manifiesta en mis personajes, se manifiesta exactamente en mis personajes. Yo me intereso por construir personajes hombres y hombres negros que sean múltiples, que sean plurales, que tengan voces y acciones en el mundo diferentes a aquellas que normalmente se les atribuyen a los hombres negros de manera estigmatizadas, estereotipadas. A mí me gusta mucho construir también personajes blancas. Yo entiendo bien cómo funciona el racismo y me gusta mucho jugar con los personajes blancos, porque yo sé muy bien cómo opera el racismo, cómo nos oprime, cómo nos destruye. Y a mí me interesa más ponerlo en boca y acción de sus principales agentes que hacer el contradiscurso negro. Me interesa, por ejemplo, construir mujeres que sean mujeres diversas, mujeres que tengan pulsión de muerte, pulsión de sexualidad.
en figuras que las personas no siempre son capaces de ver, no siempre ven en ellas esta pulsión. Si observo, por ejemplo, desde mi primer libro, yo veo a mujeres mayores que tienen sexualidad, por ejemplo. Desde mi primer libro lo observo. Desde cada tridente en su lugar, hay mujeres que aparecen constantemente en mi trabajo y que son así. Y todas estas cosas me interesan mucho. Sí, sí, Sidiña. Ariana, el libro que todavía no se ha publicado en Brasil es un libro que también nos trae una voz en primera persona, pero no es una mujer como los otros 3 libros que conocemos. Bueno, no es una mujer, no es esta madre, y tú nos traes la mirada de un hombre. Es un hombre quien habla, y no he leído el libro, así que me tendrás que dar otras pistas. Es un hombre que cometió crímenes, que es acusado de pedofilia, está acusado de haber matado a una mujer, es muy instigante, inteligente, escribe sobre esto, analiza lo que está hablando, su situación, la de la sociedad, y ahí tú nos presentas esta voz, que no es la voz de una mujer, sino de un hombre, y es la voz, no sabría decir si es un algoz, si es un verdugo, pero es una persona que no admiramos. ¿Por qué buscaste este camino? ¿Tú también te desafiaste a buscar una otra voz o eso se dio a partir del tema? Sí, bueno, perfecto. Primero quería decir que escuché con mucha atención lo que decía Sidina. Lo propio del artista es ella habló de independencia y emancipación. Casi me pongo de pie porque no decirlo, bueno, bajo ningún régimen ni dictatorial, ni el comunismo, ni ninguna dictadura, ni ningún fascismo ha sido fácil, pero ahora en las democracias tampoco, tratar de mantener y de resistirse y de mantener la independencia. Para mí, un artista que yo admiro tiene casi exclusivamente que ver con que yo vea que ese artista lucha por su independencia, por su emancipación, por ser libre en Brasil, en Argentina, en Serbia y en Estados Unidos, en supuestas dictaduras que de todos modos tienen siempre aristas y atisbos fascistas, antidemocráticos, dictatoriales, racistas, como dijo Sidina, por supuesto, todos pertenecemos a sociedades opresoras, opresivas, ya lo sabemos. Entonces, lo propio del artista para mí, si no quiere convertirse para mí en un bufón, o en un portavoz, un vocero, o en un cómplice, o en esos artistas oficiales que siempre ha habido y está bien, que están convidados a los canapés, a los cócteles, bueno, ¿me entiendes? Están cerca del poder. Lo propio del artista que me interesa a mí es mantener su independencia. Si le dicen a Sidina que tiene que escribir sobre mujeres negras, que ella resista, si quiere, ¿no? Por supuesto, o sea, quiero decir, para mí sería racista tener que obligarla a ella a escribir determinados personajes, porque si a mí no me obligan. Entonces, ningún artista debería en su sano juicio ceder a la instrucción o al adoctrinamiento de que escriba sobre lo que tiene que escribir. ¿Por qué? Bueno, Sidina dice que vive en Brasil en un país racista. Bueno, yo vivo en Francia en un país antisemita y no tengo por qué escribir sobre antisemitismo a pesar de que lo ha sufrido toda mi familia y ha habido atentados. Es decir, un autor, un escritor que es libre no tiene por qué ceder a la presión ideológica. Eso para mí, ¿no? Entonces, y respecto a la apropiación cultural, ese concepto de apropiación cultural, es todo lo contrario al arte. Lo que hacemos cuando escribimos es ser otros. Ser otro. Yo cuando escribo Degenerado, es la primera novela que escribo desde el punto de vista de un personaje hombre. Me parece que no soy un hombre, me están viendo, aunque cuando escribo soy todo, ¿no? Pero bueno, biológicamente mi identidad no soy un hombre. Yo quise escribir Degenerado casi como un manifiesto para decir, bueno, hoy, en 2019, siglo XXI, una mujer puede escribir sobre un hombre, ese hombre acusado de un crimen de lesa humanidad como es la pedocriminalidad, puedo ponerme en la piel de ese hombre e incluso puedo establecer una estrategia de defensa de ese hombre. Puedo ir del lado de los verdugos, del lado de los asesinos, de los criminales. Tengo la libertad de hacerlo, porque si no, yo digo, solamente tengo que escribir sobre madres. Es decir,
Entonces escribí Degenerado casi como un manifiesto, entre comillas lo digo, ¿no? Contra el concepto de apropiación cultural en el arte. Para mí es una aberración hablar de apropiación cultural en el arte, hablemos bien del arte, porque entonces no podemos escribir nada, hay que escribir solamente sobre lo que somos, pero ¿quién sabe lo que es? Nadie sabe lo que es, yo no sé quién soy en absoluto, ¿eh? Si te digo que sé lo que soy, te estoy mintiendo y estafando, Adriana, porque no tengo idea, es mentira que... Eu também não. Y Dina me dice que sabe lo que es, pero, o no, perdón, no quiero poner, que sus vectores culturales identitarios son más. Yo sinceramente nunca sé lo que soy, y cada vez, a medida que avanza la vida, que paso a los 40, cada vez tengo muchísimas más dudas de quién soy. Entonces, bueno, escribí Degenerado, que es una primera persona, hombre, pero hombre trasvestido, porque mis personajes siempre están en el borde de ser mujer y hombre, un hombre acusado de ser un degenerado, y él arma su estrategia de defensa. Y por supuesto la escribí con mucha dificultad, porque yo no siento una empatía, una complicidad con ese personaje, pero tuve que buscar mis partes criminales, mis propios demonios para escribirlo. Eso también, ¿no? Escribir no es hacer un alegato sobre lo virtuosos que somos. Escribir es justamente lo que decía Melville, ¿no? Ir al fondo del océano y salir con los ojos ensangrentados, ¿no? O sea, escribir es obviamente ir hacia lo criminal que también somos, ¿no? Así que bueno, lo escribí como para probar que hoy en día una mujer puede, después de 3 novelas sobre mujeres, meterse en la boca del lobo, ¿no? Y es un libro difícil que ha sido bastante censurado, que es un libro muy difícil para las traducciones, por eso me parece de un gran coraje el editor Silvio Testa, ¿no? El editor brasilero. Me parece un gran coraje. Sim, então teremos então a edição brasileira, já está no... Así que tendremos la edición brasileña. Ya estás anunciando que pronto tendremos el libro en la edición brasileña. Sí, y habla de una gran libertad en la editorial, que busca en su catálogo realmente libros que quizás toman riesgos, ¿no? Sim, sim. E aí, realmente... Cidinha, você quer complementar? Cidinha, ¿quieres comentar sobre lo que nos trajo Ariana con respecto a esta construcción del personaje que no es ella y sobre la angustia que la mueve a la hora de escribir? Sí, yo quisiera comentar esta oposición que mencionaron sobre no saber quiénes son, que yo de alguna manera lo afirmé. Bueno, yo parte de un principio, Ariana, que es el de tratar de comprender cuál es mi naturaleza. Y al comprenderla, yo soy capaz de entender quién soy. Eso para mí, en mi experiencia personal, no es ninguna receta, no es una prescripción para nadie. Es a raíz de comprender cuál es mi naturaleza, de mi ancestralidad que me fundamenta, de las conexiones que tengo con las cosas que creo, con las tecnologías ancestrales de construcción de infinitos, cosas que me trajeron, que nos trajeron hasta aquí. Nosotras, personas negras en diáspora. Es a raíz de eso que digo que sé quién soy, de dónde he venido y hacia dónde voy. Y eso para mí, Cidinha, es algo importante. Es lo que hace que yo pueda meter mis pies en la tierra y también me da alas para volar hacia el mundo, siempre en tránsito, siempre en movimiento. Y cuando dices esto, me da la sensación, Cidinha, esto de yo sé quién soy, que eso no tiene que ver exactamente con las angustias y los cuestionamientos cotidianos que tienes. ¿Es así? Exactamente, eso no me exime de nada, de mis locuras, de mis miedos, etcétera. Pero es así. Eso de creer y vivir las tecnologías ancestrales de producción de infinitos
me da herramientas para hacer frente a la vida. Y la muerte, ¿eh? La vida y la muerte. Porque los tiempos que vivimos son tiempos de muerte, son tiempos de fomento a la muerte. Y es posible sonreír y seguir inventando la vida según mi entendimiento a partir de estas herramientas, de estos alicerces, esos cimientos que tenemos para reconstruir la vida pese a la política de muerte bajo la cual vivimos hoy. Son tecnologías, eso es lírico, ¿verdad? Tecnologías ancestrales de producción de infinitos. Me parece maravilloso esto, Cidinha. Es muy inspirador. Ese es el título de mi próximo libro, Adriana. ¿Y qué nos trae este próximo libro? ¿Es ficción? Es un libro de crónicas. Yo soy de aquellas que considera que crónica también es ficción. La crónica es un género de ficción y lo va a publicar la editorial Martelo. Se llama Tecnologías Ancestrales de Producción de Infinitos. Sí, tú creaste nuevamente una expresión muy interesante. Explícanos esta relación que haces entre la crónica y la ficción. Me pareció interesante. De los 19 libros que he publicado, 10 son crónicas. 2 forman parte de una serie que estoy escribiendo con las mejores crónicas. El primer volumen se llama Echusijar y el segundo, Para Empezar. Y el tercero, que se publica el año que viene, se llama Amores entre Iguales. Y vengo desarrollando una técnica de escritura de crónicas. Y algo que me anima es pensar que la crónica, en tanto relato, que es una definición que mucha gente da sobre el género, yo pienso que el relato puede ser el principio de una buena crónica, pero necesariamente la crónica no es un relato. Y en la crónica puedes crear. La crónica es literatura. Literatura es creación. Literatura es invención. Tú ves, por ejemplo, crónicas de Lima Barreto, de João do Rio, que tienen mucho de invención de un cotidiano que hasta entonces no aparecía en los periódicos. Los periódicos brasileños de finales del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, hay un cotidiano del tranvía, de las calles, de la macumba carioca, que quien pone en evidencia en los periódicos son cronistas como Lima Barreto y João do Rio. En el caso de la macumba carioca es João do Rio. Y ellos inventan para los lectores un cotidiano al que aquellos lectores no tenían acceso. Los lectores no conocían esta realidad que es puesta de relieve por estos escritores. Y no solo como con un estatus de realidad, sino que revela una vida que existía, que pulsaba y las personas desconocían. Yo tengo textos que son muy líricos, por utilizar la expresión que trajiste, que hablan de situaciones que son realmente densas, como por ejemplo, tengo una crónica que se llama Fantasma de Guayaquil, que habla de la situación que hubo al principio de la pandemia, cuando veíamos cuerpos por las calles, especialmente en Guayaquil, cuerpos tirados por la calle, cuando no se recogían los cuerpos, no había un servicio público que diera abasto frente a la cantidad de personas que se morían por el COVID al principio de la pandemia.
Y es un texto que, bueno, tiene elementos que muestran cómo las personas lidian con la muerte, empiezan a pedir que la muerte no ocurra en aquel periodo para que no se nos impidiera a participar en este momento de la muerte de las personas. Quizás esos sean elementos que las personas no esperan leer en una crónica y que están allí en mi texto, que es una crónica y no un cuento. Es un poco eso. Eu gosto dessas fronteiras A mí me gustan esas fronteras borrosas porque tiene sentido. Ariana, con respecto a la forma, en tus romances, tus novelas, tú traes al lector esta incomodidad de la lectura, esta cuestión de la fragmentación, a veces la división o la no división, el no saber exactamente cuál es el tiempo. Y quisiera que nos hablaras un poco sobre esta radicalización con la forma y esta construcción que haces de la narrativa. Claro, es cierto que la condición, pienso, ¿no? De tantos años que di clases en mi otra vida cuando vivía en Buenos Aires, voy a tu pregunta, ¿eh? La condición para mí, de quien escribe, es doble, ¿no? Una vez más no se puede sucumbir al discurso único, como decía antes Idina, monolítico, unívoco. Para mí es un error, ¿no? Cualquier discurso que se pretende oficial. Entonces, cuando uno escribe, siempre tiene como para mí dos realidades mentales. La primera es que yo soy consciente de todo lo que estoy haciendo. Por ahí no en la primera novela, pero en la cuarta sí. Es decir, no puedo evitar darme cuenta que, esto para los que quieren escribir, ¿no? Estoy trabajando con una lengua, la estoy deformando, la estoy cruzando en mi caso el español con el francés, estoy alterando la sintaxis, adrede, nada es arbitrario, nunca, en una obra, hay zonas de misterio, pero eso no es lo mismo que arbitrario. Me doy cuenta que por un lado soy muy consciente de que mis personajes son deliberadamente travestis, trasvestidos, ambiguos, muy a lo Proust, a lo Silvina, a lo Virginia Woolf, ¿no? Donde los personajes son hombres y son mujeres. Por un lado soy consciente de todas esas operaciones artísticas, y ahora vamos a decir más, ¿no? Por otro lado, sinceramente, Adriana, no soy consciente en absoluto. No puedo serlo, porque si yo, y supongo que cualquier escritor coincidirá, supongo, no sé, si yo a cada frase, cada oración, cada capítulo, estoy siendo hiperconsciente de los procedimientos, de las operaciones, de la lengua, de estéticas, para mí, siempre para mí, se arma una obra demasiado consciente de su poder, y ya pasa del otro lado, es decir, esas obras que no tienen misterio, que se nota que muestran todo como los magos que muestran todos sus recursos, sus astucias. Yo cuando era chiquita siempre en los cumpleaños lloraba desesperada porque quería que los magos me muestren cómo hacían aparecer la paloma, ¿no? Siempre tuve un problema con los magos que me desesperan, que me pongo a llorar, ahora de adulta no, pero yo digo, por favor, ¿cómo haces? Y me acuerdo que siempre de niña la frustración, ¿no? Y la ética del mago, no se muestra el truco, no sé en Brasil, pero es universal. El mago no muestra sus trucos. Y el escritor en un punto es igual. Obviamente que uno puede dar una masterclass, una conferencia, conversar, podemos analizar la obra de Borges o de Clarice Lispector o de Pizarnik y ver cómo logra Pizarnik lo que logra, pero en el fondo no lo vamos a saber nunca. A mí me pasa eso, yo soy consciente, pero sinceramente cuando escribo estoy como en un estado en el que no soy del todo consciente. Pero bueno, veo que mis novelas tienen esto que vos decís. Por un lado, nunca se sabe en qué lugar son. Nunca se sabe. ¿Es Polonia? ¿Es San Pablo? ¿Es Buenos Aires? ¿Es el campo francés? La verdad que no se sabe, y lo divertido es que algunas traducciones trajeron anécdotas divertidas, como por ejemplo que en Varsovia todos pensaban que era obvio que el paisaje campestre era un paisaje campestre polaco, y que el personaje principal era una mujer polaca. Entonces la trataron como una novela nacional, ¿me entendés? Decían, bueno, la novela nacional, como mi apellido es polaco, pensaban que era polaca. Y es una confusión divertida,
porque me da la pauta de que mi personaje puede ser inglesa, rumana o peruana. Hay algo, por supuesto que hay algo anclado en la lengua argentina, pero me gusta que el lugar sea un no lugar, no man's land, ¿no? Como un no lugar. Que eso lo heredé mucho de cierto cine, ¿no? A mí me gusta el cine ruso de Tarkovsky. Yo estudié mucho cine, 10 años estudié cine. Yo pensé que iba a ser directora de cine, que no lo soy. Pero trato de hacer como si fuera directora de cine en mis novelas, ¿me entendés? Te juro que yo a veces pienso que voy a decir ¡acción! O corte, y en realidad, pero de verdad, bueno, un poco psicótico es, ¿no? Pero a veces digo, bueno, soy directora de cine, creo que estoy dirigiendo el Acorazado Potemkin, me gusta mucho el cine ruso, el cine polaco, el cine alemán, bueno, el cine brasilero también lo conozco bastante porque he ido mucho a festivales de cine y lo conozco, y siempre siento que estoy dirigiendo una película y en realidad estoy escribiendo una novela, ¿no? Pero bueno, mis novelas también los personajes son hombre-mujer, no como como que me gusta esa cosa de que a veces piensan como mujeres y tienen sexo masculino. Por ejemplo, hay personajes míos que se masturban, son mujeres, se masturban como si tuvieran un falo, un pene. Es decir, y eso es imposible, pero es posible, porque se masturban haciendo el gesto, que no lo voy a hacer ahora, de la masturbación masculina. Entonces se masturban como quizás en el estereotipo dice que se masturban los hombres, ¿no? Como una cosa sucia, bueno, las mujeres también podemos ser sucias, pero lo quiero decir como una cosa de virilidad excesiva, como si fueran a eyacular mujeres, que quiero decir. Y también la maternidad también es ambigua, lo sabemos. La maternidad puede ser odio, amor, incesto, bueno, la maternidad lo es todo para mí. Entonces, todas esas ambigüedades son capas de ambigüedades deliberadas, ¿no? Y la última ambigüedad es en la lengua, ¿no? La lengua es la portadora de la mayor ambigüedad porque escribo en español, pero es un español muy malo, muy bueno, pero muy malo, que está llena de ratas a propósito. Entonces los correctores me ponen, Ariana, disculpa, aquí te equivocaste, y no me equivoqué. O sea, estoy inventando una palabra, estoy a propósito. O sea, puedo equivocarme, ¿no? Hay erratas también. Pero a veces pongo la B corta y no la B larga, porque la B corta se dice en francés y en B larga se dice en español. Trato de un poquito copiar la gramática francesa desde el español, desde el español. Entonces todas esas ambigüedades son deliberadas. También en la débil mental, a veces digo, ¿quién es la madre? ¿Quién es la hija? Bueno, la madre por momentos es la hija es la madre. Quien tenga una relación con su madre y pasa el tiempo, te das cuenta que a veces la madre se transforma en hija, ¿no? Y la hija en madre. Esas ambigüedades con los hijos también, ¿no? Entonces, sí, trato de hacer una poética donde como vos dijiste, de radicalidad, donde la premisa es que no haya nunca una certeza, ¿no? Absoluta, ¿no? Eso, y en Degenerado está igual, ¿no? Porque el criminal a veces es inocente, y el inocente es criminal en la novela, ¿no? Entonces, no es tan fácil quién está en el banco de los acusados y quién es inocente, ¿no? Ah, sim. Não, é muito interessante mesmo. Es verdad, tienes razón. Es como si fuera una historia, como si de repente lo que tú estás contando te llevara a un lenguaje que tú de casualidad nos estás presentando, pero que no habías premeditadamente pensado así. Ah, la lengua que surge. Sim. Claro, yo no lo había pensado, no lo tenía armado en la cabeza. Hay que armar un diccionario de nuevo cuando uno escribe, hay una renovación de la lengua. Para mí las novelas que no renuevan la lengua no me importan mucho, no me interesan, aunque la historia sea fascinante y llena de intrigas. Claro. Eu já vou passar para a Cidinha, mas... Claro, tienes razón. Después puedes pensar en la traducción porque debe ser muy difícil traducirte al portugués. Debes tener un contacto enorme con traductores, traductoras. ¿Hablas mucho con ellos, con ellas? Sí, ay, me encantaría que estuviera la traductora Francesca de las 3 novelas, una heroína para mí, y lo digo de verdad y ella lo sabe, y quizás está mi editor escuchando. Has tocado mi punto que puedo hablar hasta las 5 de la mañana, así que mejor me callo. Es que tengo una debilidad por la traducción, estoy fascinada con la traducción, ya sea al serbio, al polaco, al portugués o al checo, o sea, hay algo de la traducción que me parece hipnótico. Escribí un libro entero sobre traducción, que no es sobre Desertar, que no está en Brasil, está en España, en México y en Argentina, Desertar, que no es un texto académico, es muy lúdico, nos matamos de risa con el Micael Gómez Gutarte, mi compañero de ruta del libro, pero
las traductoras, digo mujeres porque me han tocado todas mujeres, quizás porque como piensan que soy mujer, eligen una mujer, que eso me parece, entiendo por qué lo hacen, pero me parece complicado. Las traductoras son geniales porque tienen que leer y interpretar todo y inventar toda la música de nuevo en portugués. Es genial, para mí no es una cuestión de interpretar y copiar, tienen que armar todo el pentagrama de vuelta, toda la música de vuelta, la pista musical, pero en el portugués. Tiene que sonar, entonces son músicas, ¿no? Las traductoras son músicas. Claro. Cidinha também é traduzida. Es verdad. Y a Cidiña también la tradujeron en otros países. ¿Cómo te ha ido con los traductores, Cidiña? Ah, no me tradujeron obras completas, digamos. Son textos en 5 idiomas, pero son textos nada más. No me han traducido un libro. JP es uno de los traductores que traduce para el inglés y él nos tradujo Shu en Nueva York y lo publicamos allá pues en inglés, y hay expresiones que siempre viene y me pregunta y me dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué quisiste decir con esto? Y bueno, esa relación con los traductores siempre... No, y los traductores son jóvenes, luego incorporan cosas así, nos traen... ¿Será que lo que dijiste fue esto? Pues puede ser, sí. Hay una conversación allí, ¿no? Muy próxima con algunos de ellos. Pero no tuve todavía un libro completo, ponle. Eshu en Nueva York sí me lo tradujeron para el inglés, pero cuando hablamos, pues, de títulos que son más grandes, pues a veces agarran una de las palabras y la dejan como si fuera el título nada más. Pero bueno, está traducido, pero no lo han publicado. Está solamente traducido. Hay algunos textos que los han traducido por ahí, hay uno que otro audiolibro, hay 3 cuentos que están circulando por ahí en audio, que también me parece divertidísimo y está súper bien. Y sabes que yo estaba escuchando en esto de la crónica como ficción, si me permites. Sí, dime. Ariana usó una expresión que me gustó y tal vez a ti también te gustó cuando ella dice, en mi otra vida, ¿no? Allá en otra reencarnación cuando daba clases, ¿no? Una vida por allá, ¿no? Es divertido, eso en la crónica, eso es genial porque sí, es otra vida, eso te da realmente una crónica increíble porque ya no eres tú, pero eres tú. Así que es bien, nos causa risa porque en otra vida, ¿no? Otra vida, una otra vida vivida. Y eso es muy literario, vivir otras vidas, vivir otras posibilidades, vivir otras cosas que el lenguaje, que el idioma te permite para que podamos, de hecho, ¿no? Ponernos en este ejercicio de hacer ficción sobre lo que no es ficción. Y a mí me encanta esa frase de Ariana porque la he usado bastante esa frase jugando con esos contextos así. Me parece que vale la pena una crónica literaria en ese sentido. Y bueno, también nos habla un poco de las dimensiones que tienen que ver con el título de nuestra mesa, las dimensión del sueño, de la subjetividad, de la poesía, ¿no? La dimensión del mundo onírico. Esos sueños hacen parte del día a día. El día a día no es solamente el material de la lucha por estar viva, por sobrevivir, por esto y de la violencia, de la opresión, de la independencia, de las cosas que nos matan, nos hieren, nos lastiman. El día a día también es justamente la flor que nace en el asfalto. Es también lo bonito, el árbol, la raíz, ¿no? La raíz del árbol que rompe la calzada, eso me parece poético, ¿me entiendes? Me parece lindo eso. Y eso es el día a día. Y ese día a día nos trae justamente una creación poética grande, una creación bonita, de pajaritos que insisten en cantar en medio al tránsito, ¿me entiendes? Pajaritos cantando en el centro de San Pablo, eso me parece poético, me parece increíble, así. ¿Cómo es que 2 pajaritos estaban aquí felices en el medio de esta locura, sí? Eso me encanta, me gusta mucho, sí. Entonces, no sé, por ahí como que son elementos para la creación, justamente para la creación de ese mundo que,
que creamos, que recreamos para ese mundo, ¿no? Sí, sí, Diña, necesitábamos esa mirada con algo de esperanza porque los tiempos son difíciles, ¿ah? Muchas, muchas gracias. Yo ya me voy metiendo aquí al final porque tenemos unos minutitos más. El tiempo pasa volando cuando estás bien acompañada. Así que, bueno, había una pregunta, perdón, había una pregunta final aquí. Voy a hacer la pregunta y quisiera escuchar tu respuesta primero, Sidiña. Anderson Feliciano, yo creo que todo el mundo estaba muy atento a la conversación y poquísimas preguntas. Yo a veces pienso que cuando hacen muchas preguntas es porque no están prestando atención. Pero, en fin, Anderson te pregunta, Sidiña, en cierta ocasión tú dijiste que leíste la poesía de Audre Lorde y dijiste lo siguiente, es como tirar el cuerpo en una circunferencia de resonancia. Y él te pregunta, ¿a qué te referías? ¿Cómo es que te has acercado a Audre Lorde? ¿Cómo es que te has acercado a esa autora? Mm, Sí, yo pues conocí los textos de Audre Lorde, ponle que como en 97, algo así, en el 97 de pronto. Y pues fuera de Brasil, inclusive traje dos libros de ella, ¿no? Un Army, que lo están traduciendo ahora, y A New Spell of My Name fue el otro. Y otro libro, ahora no me acuerdo bien, pero ponle que ella habla sobre la experiencia de ella con el cáncer, con sus tratamientos y la cosa, ¿no? Con todo lo que ella hizo, con lo que ella ha venido buscando y todo. Y eso muy relacionado a la poesía, igual, ¿no? A la poesía y a todo lo que ella trae. Y Anderson, que es un amigo mío, se refiere a un prefacio que yo tuve la posibilidad de escribir allí para un libro de poesías de Audrey. Y bueno, conocí algunas traducciones para el portugués que Tatiana Nascimento había hecho, la poetisa que ya me refería aquí. Fue la primera persona que tradujo a Audrey en Brasil. Y bueno, Audrey yo creo que nos llama un poco, nos llama a esa poética de Audrey cuando tenemos esa imagen del cuerpo en una circunferencia de resonancia. Es porque busca mucho, ¿no? Busca una poética importante, una poética que nos viene a hablar sobre nosotros. Y esas cosas reverberan. No es un espacio cuadrado, no es un espacio cerrado, es un espacio que se abre, una circunferencia que se abre, ¿no? Y esa es la sensación que tengo yo con la poética de Audrey, que se verifica también en sus textos de ensayo también, ¿no? No solamente en los poemas como tal, pero me gusta mucho, no sé. Es por eso que hablé así de Audre Lorde. Sí, bueno, súper. Muchas gracias por responder esa pregunta. Gracias, Anderson Feliciano, por tu pregunta. Yo, bueno, ¿qué les puedo decir? Pues muchísimas gracias por estar aquí, escucharlas sobre sus obras. Estoy súper feliz por haber estado con ustedes. Ariana, mil y mil y mil gracias por tu participación. Estamos súper felices esperando, ¿no? Con ansia ese libro. Gracias. Bueno, que estuvimos mucho tiempo planeando con todas las personas, con Ana, con todas las personas del Goethe Institute, que me encanta. Me da mucho placer participar y bueno, mi amiga Claudia Piñeiro, que quizás sugirió mi nombre, en fin. Así que muchas gracias por esta conversación, Sidina, Adriana, me sentí muy, muy contenta de poder acordar y disentir también, ¿no? Y bueno, espero que nos podamos reencontrar, ¿no? Reencontrar y seguir pensando. Y bueno, sí, se trata para mí de que un escritor, una escritora no esté obligada nunca por su condición de nada a escribir sobre un tema, ¿no? Es esa reivindicación, esa resistencia por la libertad que creo que bueno, que es importante. Así que bueno, muchas gracias y espero que nos reencontremos. Muito obrigada. A Cidinha, ti, mil gracias. Sidiña, un placer hablar contigo, escucharte. Una reunión que me deja pensando y eso es lo que me gusta en una reunión. Gracias, gracias, súper bien, gracias.
Con eso también agradezco mucho a quien me hizo este encuentro posible, al Instituto Goethe, a la Feria de Frankfurt también por el soporte, por el apoyo, al encuentro que tuvimos, a las 5 editoras que están aquí apoyando el evento, Incompleta, Estante, Planeta, Relicario y Todavía. Y también tenemos una conexión importante al Leia Mulieres o Lea Mujeres, que es un club de lectura que están en 120 ciudades en Brasil, promoviendo la lectura de autoras. También están en Portugal, en Suiza, en Alemania. Le agradezco a todo el público querido que está aquí, oyéndonos, escuchándonos, entendiendo un poco más, hablando con las autoras que creen, que escriben, que leen, que están ahí con la literatura como compañera de viaje. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, les digo que todos los videos de este simposio están allí disponibles en el YouTube del Instituto Goethe, tanto los de hoy como los otros que ya tuvimos en este último semestre. Y espero encontrarlos próximamente y nos vemos. Un abrazo, que tengan feliz tarde.